Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe, bien, gracias. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Muy bien, Buenas igual. tardes. Cuéntenme, Está ¿cómo bien, les fue profe. ya en el examen? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo lo sintieron? Algunas partes fáciles y otras difíciles. Bueno, no difíciles, pero como que Laborioso, más que se nada. confundía la información. Laborioso y se confundía. Ok. Pues sí lograron sacar al menos la mayor parte. Yo creo que sí, solo me faltó el riesgo de concentración, ya no me dio tiempo. Ok. ¿Y los demás? A mí me faltó el calce. El calce. Ok. Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar que los resultados salgan. Confiamos en que les haya ido muy bien. Y vamos a empezar, chicos, a ver riesgos financieros, que básicamente esta parte va a ser muy breve, muy teórica, sobre todo porque esto se ve más en administración de riesgos, pero pues al menos que entendamos lo que son esos riesgos, que probablemente ya los hayan visto en algunas otras materias. Entonces, el primer director que pasa, bueno, el primer equipo, puede presentar, por favor. El que sea, No, ya tienen los directores el nombre del primero que va a pasar, pero creo que no están listos.
¿No va a hablar nadie? Pero ya estaban presentando la pantalla. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya, desde hace rato. Ah, gracias. Bueno, vamos a presentar los riesgos de mercado, crédito y liquidez. Ponle en presentar porque, ajá, ándale. Sí, sí, estoy. Bueno, el riesgo de mercado es el provocado por imprevistos que inciden en el valor de los activos. Eso pues son la posibilidad de obtener una rentabilidad inferior a la que estamos esperando. Los factores que determinan este riesgo eh, pues son bastante variados y se pueden combinar entre sí. Em, Bueno, el ejercicio que hicimos es que una aseguradora mexicana invierte 100 millones de pesos en bonos gubernamentales a 10 años con una tasa fija del 7%. Bueno, las tasas de interés en el mercado suben al 9% por los cambios en la moneda del Banco de México y pues el impacto es en el precio de los bonos en la cartera que disminuye porque las nuevas emisiones ofrecen un rendimiento más alto. Bueno, aquí suponemos que la duración de los bonos es de 7 años y por lo tanto la pérdida aproximada en el valor de mercado la calculamos aproximadamente con la duración en negativo por el delta por P, que son los 100 millones, lo que nos da una pérdida para la aseguradora de 14 millones de pesos en el valor de su portafolio de bonos. Esto afecta su capacidad para respaldar las reservas técnicas. Ok. Ahora el segundo riesgo es el riesgo de crédito. Espera, regrésate. Pero en este ejemplo lo que estamos viendo es el impacto por el cambio en tasas. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿cuál sería entonces el riesgo de mercado? Cuando nosotros hablamos de riesgos y lo tenemos que entender en cualquier evento, el riesgo es, sí puede ser monetario, pero en el caso del riesgo de mercado, estamos hablando de la probabilidad justamente que estas tasas cambien, ¿no? O sea, qué tan susceptible es que estas tasas cambien a un nivel que yo perdería valor con mi cartera. ¿Cómo podría yo con estos impactos determinar esa probabilidad? ¿No? Bueno, hay que investigar eso. O sea, les digo, esto no va a tener como tanto peso, pero sí hay que investigarlo. Este, el siguiente equipo también va a explicar riesgo de mercado, pero nada más, ningún director me envió la presentación salvo uno. Entonces, chicos, recuerden que todo se tiene que enviar y el director que haya hecho, o bueno, que haya revisado esta presentación, en la siguiente diapositiva incluso se les fue una falta de ortografía, entonces tienen que revisar eso, ¿ok? Entonces, el siguiente equipo, a ver qué nos presenta de riesgo de mercado para que entre todos podamos tener una conclusión. Gracias, Alron. Sí, dejo de presentar. Ah, ya. Un momento, por favor, profe, estamos abriendo la presentación. Ok, los demás equipos vayan teniendo ya la presentación preparada para no perder tiempo.
Bueno, nosotros somos el segundo equipo y como ya presentaron un poquito nuestros compañeros algo de lo de riesgo de mercado, nos vamos a adelantar ya directamente a esa parte. No, más bien, o sea, expliquen de nuevo también el riesgo de mercado para, Sí, o por eso. sea, dos equipos. Ok, vale, Sí, o sea, voy a dar la definición, pues. perfecto. Es la 3, la página 3. Ok, bueno, voy a dar una definición y el riesgo de mercado o riesgo sistemático es la posibilidad de pérdida en el valor de una cartera o activo financiero debido a fluctuaciones adversas en los precios de mercado. El impacto es que afecta directamente la solvencia de la compañía y la suficiencia de las reservas al modificar el valor de los activos que respaldan las obligaciones. Algunos de los factores de riesgo son las tasas de interés, es decir, que afecta el valor de bonos y el valor presente del pasivo. Otro sería el riesgo de renta variable, que se refiere a la volatilidad en la bolsa, es decir, disminuye el valor de las acciones. En cuanto a las divisas, se refiere a las fluctuaciones del tipo de cambio en inversiones extranjeras. Y finalmente, los commodities, que es menos común, pero es relevante si hay una exposición a materias primas. Ok. ¿Le puedes cambiar, por favor? ¿Cómo se mide el riesgo de mercado? Bueno, el riesgo de mercado se mide mediante el modelo de medición, que es el Value at Risk, que se puede ver como el VAR, que proporciona una predicción de la pérdida máxima un día con un 99% de probabilidad que podría experimentar la cartera de trading. Es importante mencionar que para realizar la estimación del VAR se utiliza un periodo histórico de 2 años de observación de los factores de riesgo. Y la fórmula es la siguiente, que es VAR con parámetros alfa, teta, donde el VAR pues es el valor del riesgo, mu sería la rentabilidad medida esperada de portafolio, W es el valor actual del portafolio, es decir, la inversión inicial, Z de alfa es la puntuación Z, que corresponde al nivel de confianza de alfa, y sigma, que es la desviación estándar de las rentabilidades de portafolio. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y aquí tenemos un ejemplo que nos dice, considerando un portafolio de 1 millón con un horizonte de un día y un nivel de confianza del 95%, pues calcular el riesgo, ¿no? En la tabla de la izquierda podemos ver nuestros datos, que W sería 1 millón, el rendimiento sería de 0.01, la volatilidad sería de 2 y la puntuación de menos 1.645. A continuación tenemos ¿El nuestra fórmula. rendimiento diario lo pusieron como supuesto en general o en dónde, o cómo se obtiene ese rendimiento diario? Sí, lo pusimos como, pues sí, como un ejemplo. Ok, o sea, hablarías que el rendimiento anual, o si simplemente se lleva una división entre los 360 días, sería una tasa de 360%. Mm, O sea, porque está diciendo que el rendimiento diario del activo es de 1%. ajá. Nada más es para decirlo, o sea, lo que haces es tomas, si te haz de cuenta, si en un ejercicio, en lugar de darte el rendimiento diario, te dan el rendimiento anual tal cual, lo divides entre los 365 días y ese es el rendimiento diario, o se hace alguna de las conversiones financieras que conocemos. Pues yo tomé como 365. Ok, perfecto. Y bueno, en la fórmula lo único que, pues, que hay que hacer es sustituir datos. Y pues ya, ¿no? De ahí sale la talacha y el resultado. Solamente ahí faltó agregar que en la fórmula es como el valor absoluto, porque si nos damos cuenta da un resultado de menos 32.800, Ujú. y entonces se toma el valor absoluto. Finalmente, pues tenemos la conclusión de que el valor de riesgo a un día con el 95% de probabilidad es de 32.800. Esto implica que existe un 95% de probabilidad de que la pérdida diaria del portafolio no exceda un 32.800. Ok. A ver, por ejemplo, ahí, estás diciendo que tomarías un horizonte de 2 años, bueno, más bien un periodo de 2 años para el modelo generalmente,
A ver, Chris, creo que iba a comentar algo antes de que haga mis preguntas. Tengo dos dudas, preguntas. No estoy muy seguro cuando son de activos financieros para un portafolio, la tasa creo que es para a 252 días, ¿no? ¿A cuánto? 252 días porque son los días hábiles los que opera la bolsa. Ajá. Y en segunda, creo que la distribución normal al 95% es positiva, ¿no? O sea, bueno, se toma la cola positiva. Entonces eso es 1.64 nada más, sin el menos. Y en total el VAR debería ser 33,000, ¿no? Equipo, ¿contestan ustedes los cuestionamientos o les ayudo? De preferencia ustedes, pero si no, les comento. Yo sí necesito como que su apoyo. ¿Ok? ¿Alguien más del equipo? ¿Director? Sí, lo de los días que estaba mencionando, lo de los días hábiles, la verdad no estaba enterado de eso. Lo tomamos como 365 porque normalmente en nuestros ejercicios pasados habíamos, pues siempre se utilizaba justamente la tasa de los días del año, pero eso de los días no estaba enterado, la verdad. Ok. Bueno, comento rápido varias cositas. Evidentemente, ese es un ejercicio prueba. Todavía tendríamos aquí la cuestión de, pues, representar esto como una probabilidad, ¿no? O sea, no dejarlo como en un monto. Y esta justamente tal vez la diferencia contra el sector financiero. No, la verdad es que desconozco si el sector financiero muestra el riesgo de mercado como un monto. Pero a grandes rasgos, como lo decían sus compañeros chicos, el riesgo de mercado, pues justamente es esta probabilidad o este riesgo de que la cartera pierda su valor conforme pasa el tiempo, ¿no? Una vez que yo adquiero algo, pues puede afectar justamente su valor en el futuro si es que las tasas se aprecian o se deprecian. Eso realmente, pues es algo que nos involucra demasiado. ¿Por qué? Porque nuestras reservas técnicas, cuando nosotros calculamos nuestras reservas por siniestralidad, tendemos a invertirlas para que no pierdan su valor. Entonces, evidentemente hay un pequeño riesgo de que vaya a perder su valor a futuro. ¿Cuál es la gran ventaja de estos riesgos, o bueno, más bien del sector asegurador? Es que el sector asegurador generalmente tiende a ser muy conservador. Generalmente tiende a invertir la mayor parte de sus activos en instrumentos de renta fija o instrumentos de baja volatilidad, lo cual hace que el riesgo sea ínfimo. Ok, en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí están viendo ustedes este ejercicio, un nivel de confianza del 95%, tiene una volatilidad diaria de 2, supongo que esto fue un supuesto que ustedes hicieron y que en todo caso hay que nada más cuidar los formatos, hay que ponerlo como porcentaje, cuando tanto el 0.01 no, justo, o sea, es que vean, ese es el tema. Si en el rendimiento diario se están poniendo 0.01, yo por eso les preguntaba, para mí eso es un 1%. Y yo les preguntaba si entonces estaban suponiendo este ejercicio con una tasa de 365% porque se me hacía muy bajo el riesgo a que estaban llegando. Pero ya cuando ustedes lo acomodan en la fórmula, ustedes realmente lo que pusieron en rendimiento diario es 0.01%. Entonces todavía es mucho más chiquito y el de abajo es 2%. Entonces la tasa del instrumento estaban diciendo casi pues que un 3%. Bueno, no sé, algo tendría que ser. Pero ya me hace sentido lo de las fórmulas. Entonces nada, hay que tener mucho cuidado. Contestando un poquito a tus preguntas, Chris, sí, en el sector financiero se hace sobre 252 días, me parece, creo que fue lo que comentaste. La realidad es que aquí y suena un poco confuso. Bueno, no es confuso. Realmente depende de la metodología con la que puedas calcular el VAR y con la que se decida con el proveedor de precios o con la misma compañía. Generalmente es 252. Sí me ha tocado ver compañías, no a 365, creo que se pasa a 360, no sé por qué lo cierran a 360. Me tocó ver una compañía que su modelo lo hacía sobre 365 en la parte de la tasa. Y algunas de las compañías, pues la verdad es que lo mandan a un proveedor que te calcule el riesgo financiero y la metodología que ellos usen, la verdad es que muchas veces es desconocida, ¿no? Sin embargo, pues, ¿qué metodología tienes que usar tú si lo divides entre 252 o 260, digo 360 o 365? Pues realmente depende mucho también la tasa que te da tu proveedor adicional. Las aseguradoras generalmente tenemos proveedores financieros.
Tenemos uno que te comparte una curva libre de riesgo, tenemos uno que te mide los riesgos financieros, tenemos otro que te puede dar el tipo de cambio, o sea, depende mucho, ¿sabes? Entonces, aquí sí depende de eso y en caso de que tú tuvieras un modelo interno, ¿cuál usarías? Pues depende de la tasa que te den. Muchas veces las aseguradoras, justo evitándose también estos temas, pues lo que pedimos es que mejor nos den la tasa diaria. O sea, ¿para qué tú te complicas haciendo conversiones o que te den la tasa anual y que quién sabe qué? Simplemente tienes el rendimiento diario, pues ya la hiciste, ya no necesitas como tanto problema, ¿no? Ahora, a mí me gustó este ejercicio en el sentido de que posicionan el horizonte de un día, porque la mayor parte de las empresas del sector financiero o el sector asegurador, aun cuando se arriesgan, tratan de tomar periodos y plazos muy cortos en el tiempo. ¿Para qué? Para tener un riesgo de liquidez bajo. Entonces, por eso el riesgo de mercado se ve a veces así. En el riesgo de liquidez se llega a presentar mucho más ese tipo de ejercicios con horizonte de un día. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo instrumentos de bajo riesgo, el riesgo de crédito tiende incluso a ser cero. Si yo, por ejemplo, todo lo invierto en activos gubernamentales, el riesgo de crédito va a ser cero. O sea, si yo empiezo a invertir en activos de renta variable o en activos privados de renta fija incluso, ya empiezo a tener riesgo de crédito. Entonces, para tener ese colchoncito en mi manual de riesgos, pues muchas aseguradoras por eso se van con instrumentos de alta liquidez, aun cuando sean privados. Que el problema es que los instrumentos privados generalmente son de plazos largos y de liquidez un poco menos inmediata. Entonces, ustedes lo van a ir viendo. Y contestando nada más a la pregunta que también decía Chris, sí, el nivel de confianza del 95% es positivo. Sin embargo, también hay que recordar, o sea, es una normal. Entonces, al no estarlo normalizando, como es simétrico, tanto podrían haber tomado ese valor como no haberlo tomado y no iba a cambiar, o sea, porque en el menos ahí nada más lo que hicieron fue más bien tomar el percentil 5% en lugar del percentil 95%, y por eso el valor absoluto funciona. Lo correcto en todo caso para no llegar a tener esta confusión es tomarlo como la parte positiva. Y aquí nada más sí hay que tener en cuenta esta parte, independientemente si se toma el valor positivo o negativo, lo que yo quiero que entiendan es, en los dos ejercicios que ustedes propusieron se daba un valor monetario. ¿Cómo eso lo transforma en una probabilidad? Nos vamos a lo más básico, vamos a probabilidad clásica. Simplemente divido estos 32.800 sobre toda mi cartera y me va a dar una probabilidad de riesgo de mercado, que es la probabilidad que yo tengo de perder valor a lo largo del tiempo. ¿Y por qué no lo manejamos como monto, sino como un porcentaje? Porque las carteras de inversiones, generalmente las aseguradoras van cambiando muy rápido, pero en el sentido de los instrumentos que yo compro, más no la composición de la cartera. Entonces, muchas veces el conocer yo a nivel probabilidad el riesgo de mercado ya me hace jugar más con las cosas y no pensar es que esto era si yo nada más invertía 1 millón de pesos. Mejor dame un valor de referencia, una probabilidad y ya puedo jugar justamente con mis inversiones. Entonces, hasta aquí queda un poquito claro lo que es el riesgo de mercado, chicos. Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. yo también, bueno, justo ¿Sí? respondiendo también a la pregunta de Chris, es que, bueno, yo había visto que justo se toma negativo porque es la cola izquierda y eso representa como que los rendimientos negativos, es decir, la pérdida. Por eso se tomaba la cola izquierda. Y lo de la cola derecha, pues representan los rendimientos positivos que viene siendo la ganancia. Bueno, eso me apareció a mí. Sí, o sea, te digo, está bien. Ah, justo era lo que yo les decía, nada más hay que ver cómo se transmite la información dependiendo el rango que tú tomes. Al final, la ventaja de la normal siempre es que al ser simétrica, ambos resultados son correctos, solo te está cambiando el signo y el cómo tú lo vas a transmitir al comité de riesgos. ¿Ok? Sí les comento, o sea, por eso les digo, o sea, al final, por eso también es mejor manejarlo sin un signo. Si tú lo pasas esto con valor absoluto y lo pasas a una probabilidad, es más fácil comunicar, oye, tu probabilidad de que pierdas dinero es de 0.3%, a que vayamos y le digamos a una compañía, oye, puedes perder 32.800, oye, pero me está diciendo que pierdo y lo veo positivo. Te estás complicando más la vida en la cuestión de explicar. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo, sea cual sea el argumento teórico, que son válidos y aun cuando no fuera una, o sea, puede ser el argumento de Chris o el argumento de Jazz,
no va a cambiar el punto si lo pasamos a una probabilidad. Por eso trabajamos con probabilidades, por eso trabajamos con parámetros de referencia. Pero en general eso está muy bien. Director, asegúrese de revisar bien las presentaciones. Yo sé que van mejorando mucho, la verdad, en la calidad, pero también tienen ahí una falta de ortografía que es pérdida, hay que llevarla con acento. Pero en general van mejorando todos los equipos muchísimo con las presentaciones. O ya están trabajando la mayoría o ya en verdad están poniendo las pilas con esto. Eh, Listo, chicos, el siguiente equipo con riesgo de liquidez. Sí, profesor. En un momento le comparto la pantalla. Claro, Jun. ¿Se ve? Ya se ve. A ver. Listo, ahora puedes hablar de liquidez. Sí, sí, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ok. Bueno, voy a hablar, somos del equipo de Surbia y voy a hablar sobre el riesgo de liquidez. El riesgo de la liquidez en el sector asegurador es el riesgo de liquidez, es la posibilidad de que una compañía de seguros no cuente con suficiente efectivo o activos líquidos. Esto quiere decir que es el riesgo de que nos podamos quedar sin dinero disponible justo cuando lo necesitamos. Y esto afecta más está en pagar los siniestros, que es la indemnización a los asegurados, cubrir gastos operativos, cumplir con obligaciones financieras, por ejemplo, la deuda o pagos a reaseguradores. Bueno, en esta tenemos los tipos de riesgo de liquidez, que son en este tenemos 4 riesgos, que son los riesgos de siniestros inesperados. Por ejemplo, llega a pasar un desastre natural en donde generan indemnizaciones masivas, por ejemplo, pues los huracanes que han estado que le han pegado mucho a Estados Unidos y pues por lo tanto los desastres o los daños que ha causado son indemnizaciones muy grandes para el país. Luego tenemos el riesgo de rescates o cancelaciones, que es en seguros de vida o ahorro y si muchos clientes retiran su dinero al mismo tiempo. Luego tenemos el riesgo de mercado y es el que no podemos vender las inversiones, es decir, los bonos o las acciones, sin pérdidas para cubrir pagos inmediatos. Y el otro riesgo que tenemos es el riesgo de correlación, es decir, que cuando varios eventos afectan a la vez, es decir, un terremoto y una crisis financiera. Ahora, nuestras implicaciones para las aseguradoras, en esta tenemos de no poder pagar la indemnización a tiempo, es decir, que es decir, que si no pagamos esta indemnización justo a tiempo al asegurado, podemos perder la confianza de él y la reputación de nuestra aseguradora. Luego tenemos las posibles sanciones regulatorias y necesidad de vender activos con pérdidas y riesgo de solvencia o intervención regulatoria. En nuestra medición de riesgo tenemos que las aseguradoras usan indicadores y pruebas de resistencia, que son los stress tests, y esto nos dice que, por ejemplo, tenemos la razón de liquidez, que son los activos líquidos entre los pasivos a corto plazo. Y si, por ejemplo, en este resultado de la división nos sale menor a 1, es decir, que tenemos un riesgo. En los flujos de caja proyectados, ahí entran las entradas por primas menos las salidas por siniestros.
Eso quiere decir que comparamos las entradas con nuestras salidas, que son las primas, y los siniestros o nuestros gastos. Luego tenemos nuestras pruebas de escenario. Como ejemplo tendríamos que, pues, ¿qué pasa si ocurre un huracán categoría 5 que, pues, por ejemplo, le han ocurrido a Estados Unidos? Bueno, le han pegado más a ellos, pero categorías más fuertes y tienen más, más riesgos. Luego tenemos el gap de liquidez, que es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros egresos de efectivo en periodos cortos. Luego, nuestras estrategias para gestionar estos riesgos, tenemos mantener reservas técnicas suficientes, es decir, fondos obligatorios por ley para que si tenemos algún gasto fuerte, tengamos como esa reserva o ese colchón para evitar que tengamos muchas pérdidas. Luego tenemos diversificar las inversiones en activos líquidos y de bajo riesgo, uso de reaseguro, que es transferir ese riesgo para otras aseguradoras. Establecer planes de contingencia de liquidez y monitorear constantemente nuestros flujos de caja. Luego aquí tenemos un ejemplo práctico que esto quiere decir que, bueno, en nuestro ejemplo dice, la aseguradora de autos XYZ dispone de 15 millones en caja e inversiones líquidos, pero enfrenta obligaciones a 30 días por 20 millones y en siniestros y deudas. En nuestra caja de inversiones tenemos nuestros 15 millones, como dice el problema, que es el dinero que la aseguradora puede usar de inmediato. Puede ser efectivo, cuentas bancarias, inversiones que se puedan vender rápido. Luego tenemos nuestros pasivos a corto plazo, que son los 20 millones en siniestros más las deudas, que son los pagos que se deben de hacer pronto, en menos de los 30 días, como por ejemplo alguna indemnización de siniestros o pago de deudas o gastos operativos, alguno de esos. Luego tenemos nuestra razón de liquidez, que son los activos líquidos entre los pasivos a corto plazo, que por ejemplo son nuestros 15 millones, entre nuestros 20 millones, que bueno, eso nos da 0.75 y como es menor a 1, no alcanza para cubrir todo. Es decir, que no hay suficiente dinero líquido para pagar todo lo que se debe en corto plazo. En este caso, pues la aseguradora pues solo puede cumplir el 75% de sus obligaciones y esto representa un riesgo de liquidez. Luego, si ocurre un siniestro masivo que añade 10 millones en indemnizaciones, ahora pues nuestros pasivos aumentaron. Entonces nuestros pasivos totales serán pues los 20 millones más los 10 millones, que son los 30 millones en obligaciones. Y luego, bueno, pero los recursos líquidos siguen siendo nuestros 15 millones. Entonces, bueno, si restamos los 30 menos los 15, pues nos siguen quedando nuestros 15 millones. ¿Qué eso quiere decir? Pues tenemos los 15 millones de déficit. Esto quiere decir que la aseguradora no puede cubrir la mitad de lo que debe pagar, lo cual pues para nosotros pues es una situación grave. Luego para tomar medidas adaptadas, uno lo que podemos hacer es el cobro de reaseguro, que son pues 8 millones, y esto quiere decir que pues parte del riesgo estaba cubierto por otra aseguradora, o sea, pues un reasegurador, que ahora pues paga pues su parte del siniestro. Luego tenemos nuestras ventas de inversión líquidas, que son 5 millones, y eso quiere decir que pues se venden activos financieros que pueden convertirse en efectivo, aunque pues podemos tener alguna pérdida si hacemos eso. El uso de línea de crédito, 2 millones, eso quiere decir que pues se pide un préstamo a corto plazo pues o al banco para cubrir nuestra diferencia. Luego pues en nuestro resultado final tenemos nuestros recursos totales, que son los
30 millones nuestros 30 millones de recursos y nuestras obligaciones que tenemos, que son 30 millones. Entonces, pues, por ejemplo, serían pues si sumamos anteriormente en las medidas adaptadas, 8 más 5 más los 2, tenemos los 15 millones que tendríamos nuevos. Y luego, si sumamos esos 15 millones más nuestros otros 15 millones de nuestro déficit, eso nos sale los 30 millones en nuestros recursos totales. Entonces, pues Ok. quiere decir que pues nuestro riesgo de liquidez está controlado. Y así pues se puede manejar la empresa y se puede planear y desificar las fuentes de efectivo más balanceadamente. Ok. Y eso Ese es todo. ejemplo puedo saber de dónde lo sacaron. No los va a regañar, tranquilos. Nada más quiero saber. Este ejemplo se sacó, bueno, se lo pedí a una inteligencia artificial y ya conforme lo que me iba dando, junté dos problemas. Ok, perfecto. A ver, ¿puede participar el equipo? ¿Puede participar cualquiera de los que están en la sesión? Y le voy a regalar 5 puntos sobre el siguiente parcial a la persona que me diga las dos cosas que están aquí que son una inconsistencia del problema. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que lo que estudiaron está mal, ¿eh? De hecho, está muy padre lo que presentaron hoy. A ver, Chris. Bueno, justo tenía como que esa duda porque, o sea, dice venta de inversiones líquidas, pero eso ya está incluido en lo que estábamos tomando antes, ¿no? Ok, O sea, ajá, dijimos que en los 15 millones está caja e inversiones líquidas y luego quieres vender como que otros 5 millones, como que dónde están saliendo, ¿no? ok. ¿Y la otra? Y pues el cobro de reaseguro también como que no me quedó muy claro de dónde salió, porque, o sea, ¿por qué Ese justamente puede vas a haber cobrar? sido un supuesto, no pasa nada. Pero, bueno, te voy a dar unos puntos por todo. Pero va, es que ese es el punto. A ver, chicos, el problema está muy bien. Tal vez yo, si se hubieran dado cuenta y no pasa nada, apenas estamos aprendiendo. El ejemplo, de hecho, tal vez si hubiera dicho ahí que teníamos unos 25 millones en caja de inversiones líquidas, algo así, pues eso hubiera funcionado. Pero justamente aquí tenemos en el primer recuadro de la solución del ejemplo, pues ponemos que nuestra razón de liquidez es de 0,75 porque tenemos 15 millones en caja e inversiones líquidas sobre los 20 millones que ya tenemos en siniestros y deuda. Sobre los comentarios que iba a hacer, pues hay que tener aquí una claridad y en qué momento consideramos que una inversión es líquida, ¿ok? Esto no es que ustedes tengan necesariamente la definición. Obviamente para mí una inversión líquida es la que en menos de 2, 3 días puedes tener el dinero, ¿no? En un día. Dependerá la aseguradora, dependerá el banco donde trabajen, qué es una inversión líquida realmente para nosotros o bajo el reglamento, la regulación, qué nos dice que es líquido, ¿no? Les digo, para mí, una inversión es líquida si puedo obtener el dinero antes de cumplir mis obligaciones de siniestralidad. Y ahí también nada más complementando un poco la presentación, que está muy bien, eh, no solamente es para siniestros extremos, o sea, no tiene que pasarme un huracán para entonces preocuparme por mi liquidez. No, pues en el momento en el que yo tengo que pagar siniestros, sea un peso o no, pues yo tengo que sacarlo de esas inversiones, ¿no? Porque esas inversiones son mis reservas. Entonces, pero bueno, entonces justamente en las medidas adoptadas está padre el cobro de reaseguro, ahí lo habíamos aumentado más o algo, pero justo dices que tienes venta de inversiones líquidas, pero ya lo estabas considerando desde los 15 millones de pesos iniciales. Entonces, ¿de dónde salen esos 5 millones de pesos, no? O sea, la inteligencia artificial ahí como que se confundió. Y el otro punto que yo vería y que ustedes tienen que empezar a trabajar cuando sean administradores de riesgos en una aseguradora o en un banco es estoy resolviendo el problema. En efecto, lo estoy resolviendo, pero a costa de algo que no sé si va a ser lo ideal. El punto 3 a mí me generaría un conflicto. Y yo como administrador de riesgos, yo estaría levantando la mano en mi aseguradora diciendo, ¿por qué vas a usar una línea de crédito de 2 millones? En el momento en el que tú tienes que usar una línea de crédito para pagar sin eso sin deuda, para mí tú ya eres insolvente. Porque tú debiste de poder pagar esto con tus propias reservas.
Sí, entiendo que que tu liquidez está comprometida, entiendo que las inversiones no son suficientes, pero para eso tenías el reaseguro, para eso tenías justamente las reservas, y entonces significa que tus reservas no son suficientes y que tus contratos de reaseguro están mal colocados. Entonces, como ejemplo está padrísimo, pero piensen ustedes más allá de la caja y digan, ok, si a mí me estuviera pasando esto en una aseguradora, primero levanto la mano, segundo, si me están viendo que digo eso y no me hacen caso, pues voy pensando en otra aseguradora porque ya le augura un problemón en unos meses o en unos años y hasta recorte de personal va a haber, ¿no? Y entonces me van a correr y ahí qué hago. ¿Por qué? Porque ya hablaríamos de una aseguradora que no se está saneando. Entonces hay que ver, o sea, está padrísimo el ejercicio, pero me gusta que ustedes ya vayan pensando más allá de estas cosas, ¿no? Muy bien, chicos, con la presentación. Me quedó claro. Hay que ver cómo arreglar todavía más de esta parte del riesgo de liquidez, que de nuevo es estos cocientes pasarlo a una probabilidad. Pero muy bien, chicos, muy bien. Siguiente equipo, a ver que nos explica un poquito más de liquidez para hacer una conclusión general. Ok, profe, un momento. Dejo de compartir, muy buenas las observaciones. Gracias. Sí, todo bien, la verdad. Deme un momento, profe, porque no me deja compartir. ¿Ya se ve, profe? Sí. Bueno, el riesgo de liquidez tenemos que se refiere a la posibilidad de que una empresa, institución financiera o persona no pueda no pueda cumplir con sus obligaciones de pago en el momento en que se presentan. Esto debido a la falta de efectivo o de activos fácilmente convertibles en efectivo sin incurrir en pérdidas significativas. En otras palabras, es el riesgo de no tener dinero disponible cuando se necesita. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de riesgos de liquidez? Tenemos el riesgo de liquidez de mercado, que es cuando ocurre cuando una institución o inversionista no puede vender un activo rápidamente sin afectar su precio. Un ejemplo puede ser vender acciones o bonos en un mercado con poca demanda. El siguiente es el riesgo de liquidez de financiamiento. Este sucede cuando una empresa no puede obtener fondos, por ejemplo, préstamos o crédito. Esto para cumplir sus compromisos a corto plazo, como pagar salarios o proveedores. Bueno, ¿qué nos puede generar las causas? Una mala gestión del flujo de efectivo, exceso de activos poco líquidos, retiro masivo de depósitos en bancos, crisis económicas o financieras que limitan el acceso al crédito, desconfianza de los inversionistas o clientes. ¿Qué nos provoca? Incumplimiento de pagos, pérdida de reputación, venta apresurada de activos con pérdidas, suspensión de operaciones o incluso quiebra. En bancos puede provocar corridas bancarias. ¿A qué te refieres con corridas bancarias? Perdóname.
Am, Nunca había escuchado el término. ¿Alguien sabe? No sé qué si no te busco. Según yo es cuando como mucha gente empieza a sacar como bueno, todo su Mm, dinero del banco. ya. Como fuga de capital. Perfecto. Gracias. ujú. Bueno, ¿cuáles son la medición del riesgo de liquidez? La medición del riesgo de liquidez se realiza mediante diversos indicadores financieros que evalúan la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Algunos indicadores utilizados para medirlo son la razón corriente. La razón corriente nos muestra cuántos pesos tiene la empresa en activo circulante por cada peso que debe a corto plazo. Si el valor es mayor a 1, significa que la empresa puede cubrir sus deudas sin problema. Si es menor a 1, podría tener dificultades para pagar. Bueno, y sería el activo circulante entre el pasivo circulante. La prueba ácida. La prueba ácida elimina los inventarios del cálculo, ya que no siempre se venden rápido. Así sabemos si la empresa podría pagar sus deudas usando solo su efectivo y cuentas por cobrar, sin depender de las ventas futuras. Bueno, y la fórmula sería lo mismo, solamente que en activo circulante se le restan en los inventarios. Cash ratio. La razón de efectivo nos dice qué tanto podría pagar la empresa de inmediato, sin esperar ingresos futuros ni cobrar a clientes. Si este indicador es muy bajo, significa que depende mucho de sus cobros o ventas para cumplir sus pagos. Y la fórmula sería el efectivo entre el pasivo circulante. Ok. Y por último tenemos gap de liquidez. El gap de liquidez nos muestra si una empresa tiene suficiente dinero o activos líquidos para cubrir sus deudas a corto plazo. Si el gap es negativo, significa que podría enfrentar un riesgo de liquidez. Y la fórmula sería activos líquidos menos pasivos líquidos. Ok, yo acá, antes de que pasen a la siguiente, voy a preguntar dos cosas. La primera, y es para todos, o sea, con lo que estamos viendo estas dos presentaciones, chicos, ¿cómo defino yo que un activo o que un pasivo es líquido? Pues depende de la situación que tengamos, ¿no? O sea, bueno, tiene que ser como de corto plazo, pero hay que definir qué es corto plazo. A lo mejor puede ser, como ya comentó, a un día, que tengamos obligaciones a un día, o a lo mejor a un mes. Entonces, pues de eso Pues que depende, ¿no? en la forma en la que tienes que pagarlos, pues la duración debe de ser menor a, a veces a días tiene que ser, si no pues sí, o Ok, sea, días o una semana, menos de eso, porque ahora sí que a eso se refiere, ¿no? Un pasivo es una obligación que tienes, pero que tienes que pagar constantemente. Y ok, a bueno, ver, cuando se Mauricio. refiere al Ajá, aspecto de que es circulante, es de que es constantemente, que lo tienes que estar pagando, pues para pronto, ¿no? Entonces es lo que claro. yo tal vez entendería. A ver, Marisol, creo que iba a comentar también algo. Ahí se escucha. Sí. Bueno, según yo la liquidez es qué tan fácil puedes convertir algo en dinero, ¿no? Por ejemplo, el dinero efectivo es lo más líquido porque pues ya existe y no pierdes el valor o el tiempo para conseguir dinero con facilidad. Ujú, sí, sí. Aquí el punto justamente es decir en qué momento algo sí lo llamo líquido, ¿no? Porque yo podría decirle a una persona, ¿sabes qué? Préstame 10,000 pesos y te lo pago dentro de 2 meses, porque yo sé que en un mes me va a pagar alguien 20,000 pesos. Tengo el dinero, yo sé. Y yo, para mí, eso es líquido. ¿Por qué? Porque sé que tengo el dinero sin problemas, pero tal vez una persona va a decir, oye, un mes es un buen, no me puedo esperar tanto, ¿no? En- entonces, ¿quién define eso, no? Más allá de la pregunta no es tanto el definirlo, que estoy de acuerdo en lo que dice tanto Daniel como Chris, en que hay que definirlo. Sin embargo, hay que ver también, y en primera, quién es el responsable de definirlo y que tenga una definición que no sea tan volátil y tan constante tan cambiante con el tiempo, ¿no? Porque si hoy digo, mi liquidez tiene que ser 5 días,
Y entonces calculo todos mis índices de liquidez con esos 5 días. Y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Pues ahora ya es líquido si tenemos el dinero en 2 años. Cambia todo. Entonces hay que ver y pregúntense, y ya deberían saber la respuesta, ¿quiénes son los encargados de definir lo que algo es líquido, ¿no? Ya han estado ustedes familiarizados con lo que es el gobierno corporativo. Vayan preguntándose esas cosas, ¿vale? Ahora, la siguiente pregunta, igual ahí veré si les doy unos puntos o no, y quiero que esté bien fundamentada. ¿Cuál de estos 4 indicadores que están aquí en esta presentación no podemos ocupar en una aseguradora y por qué? Yo sé. Ah, la A prueba de ver, ácida es ajá, a ver. porque en inventarios, nosotros pensamos en inventarios, digamos, en la contabilidad, como, digamos, la mercancía o el material que tengamos nosotros para elaborar alguna, pues, cosa que tengamos que vender, digamos, de la empresa, ¿no? O que nos dedicamos a vender. Una aseguradora lo que hace es, me parece, pues, vender seguros, ¿no? Pólizas Ujú. de seguros. Entonces tú no tienes un inventario de pólizas de seguros, tú tienes contratos y te van pagando primas por eso. Y de esas primas, pues tú lo que haces del contrato al final, lo que haces es asegurar una suma, ¿no? Y esa suma, bueno, ya después son las reservas y lo demás, pero no tienes como tal un material o algo en que trabajar más allá de el dinero que te están dando y que tú guardas y que tú administras. Ok. Creo que Naomi levantó la mano o fue Yaeli. No, creo que sí fuiste tú, ¿no, Naomi? Sí, yo la levanté porque quería participar, pero ahorita me surge una duda. En el caso Ah, ok. de las aseguradoras, cuando son de autos, ya vi que hay algunos casos en que ellas compran los carros. Ajá. ¿Esa parte no entraría como inventario o cómo manejan o cómo se manejaría esa parte? Ok, bueno, entonces vamos respondiendo 2 cosas. A ver, Chris, ¿qué ibas a comentar? Creo que referente a lo que está haciendo los autos, o sea, cuando nos referimos a inventarios, o sea, sí lo mencionó, pero como que empezó a divagar un poquito, no sé quién participó antes. Los inventarios se refiere a lo que vendemos, ¿no? No a lo que poseemos, sino puras ventas. Pues somos una empresa de embutidos, todos los embutidos son los que se venden, ¿no? Ese es el inventario. Como comento, o sea, con nosotros como empresas aseguradoras no vendemos productos, vendemos servicios. Entonces, por eso es que no contamos de inventarios. Ok, perfecto. Vamos resolviendo dudas y primero comentando lo que dice Daniel es correcto. La prueba ácida como tal no se puede usar, o no es que no se pueda usar, simplemente que la prueba ácida es exactamente igual que la razón corriente para un asegurador. ¿Por qué? Porque en efecto no tenemos inventarios. Ustedes no van a una aseguradora y hay una bodega que tenga miles de seguros ya prehechos con el nombre de una persona al azar y ya. No, o sea, la realidad es que no, porque las aseguradoras, como los bancos, no vendemos productos, vendemos servicios. Entonces, no tenemos una parte de inventarios. En eso están todos de acuerdo. Y la parte, Naomi, sí existen aseguradoras, y de hecho no solo de autos, cualquier aseguradora de daños va a tener un concepto que no se llama inventario, sino que se llama salvamento. ¿Qué significa esto? Que si llegan a encontrar un carro robado, que si yo me quedo con el carro en pérdida total, que si se quema una casa y entonces yo pago el valor total de la casa, pero pues ahí había teles y algunos activos que no se quemaron totalmente, yo los puedo sacar a ventas. Eso tal cual se le llama salvamento. El salvamento es el activo en físico que yo tengo bajo mi resguardo. Ojo, porque yo ya hice una transferencia de dinero al asegurado. O sea, yo al asegurado le pago lo que vale su carro. Si después aparece el carro, si después, o si hay partes funcionales del carro, son mías, porque yo ya lo pagué. O sea, yo pagué el valor del carro y entonces lo demás ya es mío. Si yo se quema mi casa y reclamo una aseguradora, no puedo decirle, oye, dame las 2 teles que te estás llevando porque veo que sí funcionan. No, porque yo te voy a pagar el valor de todos los bienes inmuebles que estaban dentro de tu casa. Se supone que yo te aseguré eso y que tú me reclamas eso. Entonces lo demás es mío. Entonces se le llama salvamento. Cuando yo lo vendo se le llama recuperación y sí ya va directamente a lo que serían los bancos, lo que sería la caja, lo que sería el capital. Y por esa misma razón no entra dentro de los inventarios, porque o está en la parte de pasivos donde tienes esos valores,
que no se encontraron un inventario porque no lo vendes o sea, no sales y tienes una tienda específica, lo vendes de otra forma y ya la recuperación se va directamente a flujo de efectivo, que se quedaría de nuevo en el activo circulante. Entonces, eso sería lo que tú tendrías que analizar en este sentido. Pero bueno, con esa parte nos quedamos. Si quieren, para pasar al siguiente ejercicio, mejor digo, el siguiente equipo que igual nos explique muy rápido y nos vamos directo al ejercicio, con lo que expuso este equipo está perfecto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profesor. Listo, ya voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen cuando ya la estén viendo. ¿Ya se puede ver? Si seguimos igual con esta parte de riesgo de liquidez o explicamos algún otro tema. No, liquidez está bien. Ok. Listo. Se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a hablar del riesgo de liquidez, que básicamente se trata de tener pues dinero disponible justo cuando lo necesites. Porque, por ejemplo, ustedes como aseguradoras, no importa si tienen muchos activos, pues si no tienen efectivo a la mano como que para pagar, pues pueden meterse en serios problemas. Entonces vamos a empezar con qué es la liquidez. Y como mencionaba ese rato, y el maestro preguntó, la liquidez es mm, qué tan fácil puedes convertir algo en dinero. Por ejemplo, el efectivo es lo más líquido que existe porque pues ya es dinero. En cambio, por ejemplo, si tienes una casa, un coche, un edificio o algo así, eh, primero obviamente tienes que venderlo para tener dinero y obviamente eso implica tiempo. Así que podríamos decir que la liquidez es la facilidad para conseguir dinero sin perder valor ni tiempo. Eh, por ejemplo, ustedes como aseguradora cobran primas y con ese dinero pues pagan los siniestros, pero pues mientras tanto invierten ese dinero para hacerlo crecer. El problema aparece cuando ocurre algo grande o inesperado, o sea, un siniestro grande, ¿no? Como un terremoto. Y pues deben pagar muchos siniestros al mismo tiempo. Entonces, si la mayor parte del dinero está invertido mm, en cosas que no se pueden vender rápido o no lo pueden sacar rápido, ahí aparece el riesgo de liquidez. Entonces, en resumen, la aseguradora tiene dinero, pero no pueden usarlo a tiempo. Y eso es el riesgo de liquidez, lo que se trata de evitar. Y ya pues mis compañeros les van a platicar más a profundidad cómo se calcula y pues los riesgos. ¿Qué compañero va a explicar lo otro? ¿Estás ahí? Yo, perdón, porque tengo un poco de problemas. Bueno, ¿qué implica un riesgo y en qué situación? Creo que es la siguiente diapositiva, ¿no? Que sigue viendo lo mismo. Perdón. Bueno, ¿qué es el riesgo de liquidez? Como ya anteriormente había comentado mi compañera Marisol, pues es cuando Justo, creo que más justo no bien están tenemos... regresándolo, ¿no? Porque eso también ya lo vimos. A ver, Sí. porfa, pongan la diapositiva que debe de ser.
Esa también ya la vimos. Ok. Bueno, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos el primero que es el ratio de liquidez, en el cual nosotros evaluamos si precisamente la entidad o nosotros mismos tenemos activos líquidos suficientes para cubrir las salidas netas de efectivo. En este caso, pues hacemos una división entre nuestros activos líquidos que tenemos y en nuestros flujos netos de salida. En este caso, la parte de abajo, nosotros tenemos nuestros flujos de salida de efectivos. En este caso, pues es lo que nosotros estamos requiriendo, como los pagos de siniestros, los gastos operativos para nuestros empleados y nuestros vencimientos de pasivos, menos los flujos de entrada, que en este caso son el cobro de primas que nosotros obtenemos mensualmente de cada uno de nuestros clientes, nuestras inversiones, que esa es una parte que nosotros ya tenemos, ahora sí que nosotros tenemos y que vamos a revisar si la podemos hacer, si podemos hacer esas inversiones líquidas, y también nuestros rendimientos financieros. Entonces, esta razón básicamente nos pone nos pone entre un cero y bueno, ahora sí que nos pone entre números positivos, que en el caso en el que sea menor a cero, es que existe un riesgo de no poder cubrir las obligaciones inmediatas. En este caso, pues nuestros activos líquidos son más grandes que nuestros activos que ya tenemos ahora sí que nosotros podemos hacer líquidos. En el caso en el que, perdón, me confundí, cuando nuestra razón es mayor a 1, significa que nosotros tenemos suficiente liquidez. ¿Por qué? Porque nuestros activos líquidos que nosotros estamos necesitando o que nosotros requerimos son menores a todas nuestras salidas de efectivo, que en este caso pues es la cantidad de dinero que nosotros tenemos. Ahora sí es la parte contraria, que es cuando nuestra LCR es menor a 1, y ahí es cuando surge este riesgo de no poder cumplir obligaciones inmediatas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso se los voy a leer, que es que nuestra misma aseguradora de seguros Zacatlán ahora realiza una prueba de resistencia de liquidez exigida por la regulación CNSF. Se debe mostrar que se puede sobrevivir 30 días de estrés financiero. En este caso, nosotros tenemos un tiempo, bueno, nosotros pactamos ahora sí que la fecha para, para ver si tenemos pronta liquidez en este periodo de tiempo que es de 30 días, iniciando por el cierre que nosotros tenemos en enero. En este caso, nosotros tenemos en efectivo y depósitos bancarios 40,000, en bancos gubernamentales, que son en CETES, aquí estamos hablando de nuestros activos, tenemos 3,000, y en bonos corporativos grado A tenemos 2,000. En este caso, nosotros estamos analizando el factor de liquidez que tiene cada uno de estos instrumentos. En el caso de los depósitos bancarios, tenemos un 100% de valor de liquidez, para nuestros CETES 95% y bonos corporativos grado A 85%. En este caso, una vez que ya nosotros tenemos ajustado el activo líquido, en este caso tenemos ahora sí que en la tercera parte, y tenemos nuestra suma de todos nuestros activos líquidos, que son 8,550. Ahora, para nuestras salidas netas proyectadas, que son en 30 días, aquí es cuando nosotros podemos hacer simulaciones o podemos, pues sí, más que nada prever qué primas se necesitarán o qué siniestros podrán ocurrir. En este caso, nosotros tenemos una salida bruta de siniestros de 6,000 y nuestros gastos operativos, que en este caso no deberían de ser mayores a lo que nosotros estamos pactando en este tiempo. Ya sea si nosotros llegamos a contratar algún servicio extracurricular, ya podría aumentar. En este caso, nosotros tenemos que, por estos dos conceptos, que es pago de siniestros y operativos, son 8,000 pesos. Ahora, nuestras primas por cobrar, que en este caso son ahora sí que lo que nuestros clientes nos van a pagar mensualmente, ya sea por método de suscripción, son 3,000. Entonces, en base a ahora sí que a nuestras salidas, restamos esta entrada,
y ahí nos quedará un total neto de 5,000. Para la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en este caso retomamos el ejemplo. Nuestros activos líquidos, nosotros teníamos que era un total de 8,000. Sin embargo, nosotros mencionamos que con que con el pago de nuestras primas ya tendríamos 2,000 pesos menos. Entonces esto igual se puede restar antes o después de hacer esta razón. Sin embargo, en este ejemplo nosotros tenemos aquí que la LCR, los activos líquidos, que son 8,550 entre nuestros 5,000. Aquí nosotros tenemos una LCR de 1.71. En este caso, significa que nuestra aseguradora cuenta con 1.71 unidades monetarias de activos líquidos por cada unidad de salida neta esperada en 30 días. En otras palabras, nuestra liquidez suficiente para cubrir las obligaciones de corto plazo es que nuestra LCR es mayor que 1. Entonces, aquí tenemos ahora sí que un índice de que esto no es muy bueno ahora sí que esto no es muy bueno en temas de liquidez para la empresa. ¿Por qué no sería bueno? No, si es al revés, sí es bueno porque tenemos el índice mayor que 1. Ajá. Una disculpa, es que igual como me enredé en la parte anterior, se me fue la onda, disculpa. Ok, perfecto. Pues, creo que sí se explicó bastante sencillo, muy contable realmente el riesgo de liquidez. De nuevo, el cómo pasamos de esto a una probabilidad es lo que me interesa, que justamente son estos montos que ustedes están detectando, pues sobre tu cartera financiera, ¿no? Es la idea de cómo obtenerlo. Entonces, gracias. Pasamos con el otro equipo para que nos presente el ejemplo los ejemplos de brecha de liquidez, ya por tiempo ahorita no los presentamos, no se preocupen. Pero pues veamos el de crédito con los otros equipos, ¿vale? Creo que el de liquidez quedó mucho más claro al lado del de mercado, porque también es muy fácil de entender. Entonces veamos el de crédito, que yo creo desde mi perspectiva son como, tal vez el más complejo. Veámoslo. De acuerdo. Voy a presentar yo y mi compañero va a exponer. Se llama David. Dejan comparto. Creo que aquí está, ¿no? Sí. Aquí está ya. Un segundo, nada más apago mi micrófono, ¿sí? Listo, yo les voy a hablar un poco sobre el riesgo de crédito, que básicamente es el riesgo que existe al prestar una cantidad de dinero a algún prestario o contraparte y que éste incumpla en sus obligaciones de pago y no se recupere el dinero prestado en su totalidad. Una forma de prevenirlo o bien de disminuirlo sería teniendo un monitoreo continuo de la situación del prestario, que prácticamente es monitorear su probabilidad de incumplimiento de pago. Nuestro riesgo de crédito lo podemos medir por la pérdida esperada, que bien es el monto promedio que el banco espera perder debido a este riesgo de incumplimiento, y lo podemos calcular multiplicando nuestra probabilidad de incumplimiento por la pérdida dada el incumplimiento por nuestra exposición al incumplimiento, que es la fórmula que tenemos aquí. Pasando a un ejemplo sencillo para ver sobre este riesgo de crédito. Tenemos que el banco va a otorgar un préstamo de 500,000 pesos a una pequeña panadería que busca expandir su negocio, y este préstamo debe pagarse en 12 meses con un interés del 10% anual. Pero 3 meses después la panadería pierde sus ventas, así que no va a poder, pues deja de pagar básicamente las mensualidades. El banco va a intentar recuperar su dinero, pero la panadería solo logró devolver 200,000 pesos antes de cerrar definitivamente.
El banco, para calcular la pérdida esperada, va a multiplicar el 10%, que es la probabilidad de incumplimiento, por el 60%, que es la pérdida del incumplimiento, ya que solo pagó los 200,000 pesos, es decir, que le faltó pagar 300,000 pesos, por nuestro monto del préstamo. Y ya haciendo esta multiplicación, tenemos que la pérdida esperada sería de 30,000 pesos. Mm. Y bueno, sencillamente esto es lo que presentamos sobre el riesgo de crédito. ¿Ya me escuchan bien? Es, digamos, lo que íbamos a exponer, pues, creo haber recordado que pidió unas presentaciones como de 15 minutos o menos. Entonces, el riesgo, Ujú. el ejemplo, la definición es sencilla y ahora sí que el ejemplo es sencillo, pero para la comprensión y la rapidez, digamos, de la presentación. Sí, ¿ya me escuchan bien? Por ahí. Sí. Sí, profe. No sé si alguien logra ver, o sea, el ejemplo suena bastante bien. No sé si alguien logra ver el único problema del ejemplo. A ver, Chris. La probabilidad de incumplimiento, Ajá, a ver, dime. porque, pues, o sea, ahí dice que es una tasa de interés y están ocupando la probabilidad de incumplimiento como tasa de interés. Y bueno, es que yo a lo que investigué de lo de crédito, la probabilidad de incumplimiento pues depende de cada empresa, ¿no? Su análisis, como Sí, lo que justo. hemos Bueno, estado viendo con las empresas de reaseguro, que tienen probabilidad de incumplimiento, bueno, se puede ocupar de las dos formas, ¿no? Probabilidad de cumplimiento o de incumplimiento. O sea, al final son complementos y pues es eso. Ujú. Depende sobre todo del emisor, pero aquí, aunque el ejemplo esté interesante, tenemos que entender algo muy importante como actuarios. Este es un ejemplo de algo que ya no tiene riesgo, porque ya la panadería cerró. Ah, sí, Entonces, también, por ejemplo, a lo que yo sabía es que cuando calculas el riesgo, pues es al punto de tiempo, ¿no? O sea, como dices, o sea, estarías calculándolo al momento en el que está cerrando, pero pues ya no existe probabilidad de que te siga pagando. sí, o sea, aquí ya la pérdida fue 300,000, totalmente. Pero bueno, o sea, el ejemplo, a ver, es bueno si lo hubiéramos dado como un giro de tuerca en el sentido de pensemos, para no perder de vista el ejemplo, pensemos justamente un banco que le presta 500,000 pesos a una panadería con ese interés. Pensemos justamente que para no preocuparnos por cosas como las que dijo Chris, que la probabilidad de incumplimiento de la panadería está pensada con el mismo interés que se le da, porque justamente es lo que yo espero ganar, 10%. Y en este momento, si solo nos ha devuelto 200,000, yo lo que quiero analizar es cuál es la pérdida esperada si por alguna razón la panadería ya no me da o ya me deja de pagar, pero no aseguro que ya cerró, ¿no? O sea, en este caso el problema nada más es el cómo se aborda el problema, pues ya es una pérdida directa. Pero si todavía no cerrara o yo no tengo conocimiento de que cerró, pues sí puedo analizar este ejemplo de una pérdida de riesgo de crédito y yo espero que de esos 300,000 pues me pueda pagar, todavía tengo en deuda, pues el riesgo máximo que yo espero que no me regrese es a 30,000 pesos. Es nada más como la idea. Sin embargo, si tenemos que meter aquí más variables, este es un ejemplo de riesgo de crédito para la persona a la que se le prestó el dinero. Aquí lo que tenemos que nada más enfocar nuestros esfuerzos a investigar, les digo, lo van a ver en administración de riesgos, no en esta materia, pero sí es importante que ya empiecen a tener esa idea. A mí lo que me interesa es, yo le estoy dando mi dinero a un inversionista, a alguien que está sacando un activo. ¿Cuál es el riesgo de que no cumpla con el rendimiento que me está asegurando que voy a tener? Oye, si tú inviertes en mi pagaré, como dicen los bancos, ¿no? Te voy a dar un rendimiento de 20%. Ok, está padre, pero hay un riesgo de que no me des ese 20%. Me puedes dar más o me puedes dar menos. Si me das más, feliz, ¿no? Ni me preocupo. Pero ¿cuál es el riesgo de que no me cumplas con ese 20%? Más aún, ¿cuál es el riesgo de que no me des una ganancia real? Muchas veces nos vamos bien felices con los bancos estos que nos prometen darnos inversiones de 4% o así, sentimos que nos están dando un buen. Sí, pero la inflación está en 7%, entonces realmente le estás perdiendo valor a tu dinero. Entonces, ese es el riesgo de crédito al que nos vamos a referir. Sin embargo, la definición que nos comentaron y el ejemplo son bastante rescatables. Está bastante bien, ¿vale? Pasemos con el siguiente equipo, chicos.
¿Sí van a comenzar o no? Denos unos segundos, profe, es que no está funcionando el micrófono de mi compañero. Pues es poner a alguien más del equipo, no es una persona nada más. ¿Verdad? Vale. Yo no puedo, ¿verdad? Sí, Porque nunca yo- dijo que los directores no podían exponer. Sí, dijo que los directores no. Pero empiezo. Bueno, el riesgo de crédito o el riesgo de crediticio es la posibilidad de que el prestatario, el que se le presta el dinero, incumpla con su obligación de pagar. Entonces, por lo tanto, el riesgo crediticio es una variable fundamental en el mundo económico y principalmente nos afecta en los seguros porque una forma de generar ganancia en la aseguradora es justamente prestando el dinero o prestando a inversiones o, bueno, prestando el dinero, básicamente. A ver, ¿me pueden ayudar cambiando la? Ahora, para el riesgo de crédito, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver la pérdida esperada. La pérdida esperada es la probabilidad de incumplimiento multiplicado por la exposición en caso de incumplimiento, multiplicado por la pérdida en caso de incumplimiento. Bueno, en este ejemplo vamos a usar la probabilidad de incumplimiento igual a el 2% en la exposición en caso de incumplimiento. Los datos no los tomamos, no son datos, son datos inventados, pues, o sea, no nos basamos en ninguna fuente como formal, porque básicamente nada más es el ejemplo. Nos centramos más en la parte numérica. Ok. Perdón, es Entonces, que da un Yo mensaje. termino de presentar el ejemplo. El riesgo de crédito en práctica es la pérdida esperada, va a ser igual a la probabilidad de incumplimiento por la exposición en caso de incumplimiento, por la pérdida en caso de incumplimiento. Tenemos un ejemplo donde la pérdida va a ser del 2%, la pérdida de incumplimiento es del 2%, la exposición en caso de incumplimiento es de 100,000 pesos y la pérdida en caso de incumplimiento va a ser del 50%. Literalmente solo multiplicamos todos los datos que tenemos, que sería el 2% que es la probabilidad de incumplimiento, por los 100,000 pesos, que es la exposición en caso de incumplimiento, por la pérdida en caso de incumplimiento, que son el 50% o el 0.5, y eso nos da 1,000 pesos, que es lo que nosotros esperamos perder en dado caso de que tengamos que poner en práctica el riesgo de crédito. ok. Muy bien. ¿Quién define estas probabilidades de incumplimiento, chicos? Ya hace ratito Chris nos decía que la probabilidad de incumplimiento no está relacionada con la tasa de interés necesariamente, sino más bien con pues la persona o en este caso el emisor de la inversión, ¿no? ¿Quién le define a estos inversores la probabilidad que tienen de incumplirte? Bueno, habíamos visto que existen calificadoras a nivel mundial, que son las Big Four, pero para empresas más pequeñas, empresas más pequeñas que no tienen contratados estos servicios de calificación, es más complicado. Ok, ojo aquí nada más, las calificadoras no son las Big Four, las Big Four son consultoras Ay, y perdón. pues hay 1,000 consultoras en el mundo, no solo las 4, pero obviamente para todos los precios hay. Son calificadoras, eso sí, sí son calificadoras, las más comunes son Standard Poor's, Moody's, AM Best y no me acuerdo cuál es la otra que sí es como, Fitch, ajá. Hay otras más, ¿ok? Por ejemplo, en México está PCR Verum, hay varias que te califican. Ahora, justo, no todas están con estas grandes calificadoras. Incluso algunas empresas tienen más de una calificadora, no se quedan solo con una, ¿ok? Pero si tú vas a emitir acciones o activos de inversión, sí estás obligado a tener una calificadora. E incluso si eres del sistema financiero, aun cuando no estés en la bolsa o aun cuando no emitas instrumentos de inversión, estás obligado a tener una calificadora.
¿ok? Ahora, las calificadoras solo te dan eso, una calificación. No te dan una probabilidad de incumplimiento. Quien define las probabilidades de incumplimiento son los organismos internacionales financieros. En el caso de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que determina con un tabulador, dependiendo de la calificadora y dependiendo de la calificación, la probabilidad de incumplimiento que tú vas a tener como emisor de un riesgo. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Súper Profe, bien. Ajá. ¿son estas, o sea, la probabilidad de incumplimiento tiene que ver con lo de las hipotecas o esa es otra cosa? La probabilidad de incumplimiento tiene que ver con lo de las hipotecas. Es que, a ver, Ajá. o sea, hay momentos, o, bueno, a ver, creo que antes de yo decirte lo que estoy pensando, ¿tú a qué te refieres con lo de las hipotecas? O sea, Es que estaba leyendo que algunas, o sea, algunas aseguradoras presentan no aseguradoras, o sea, que algunas instituciones presentan la pérdida de incumplimiento como la hipoteca, como en evolución de serie de incumplimiento en un periodo suficientemente largo para que consideren al menos como un ciclo económico. No sé si me estoy dando a entender. más o menos, pero no tienen tanto que ver con eso, ¿eh? O sea, al final justo la definición de riesgo crediticio es la que ustedes han presentado, o sea, simplemente es la probabilidad que yo como emisor tengo de no cumplirte con el rendimiento prometido. Esa es la definición como tal. El riesgo de liquidez lo veríamos como qué tan rápido esas inversiones que yo tengo las transformo en dinero, y el riesgo de mercado es el riesgo que yo tengo de que lo que hoy vale mi cartera después valga pues en detrimento, ¿no? O sea, que valga menos. Entonces, no tanto como lo que comentas, pero pues seguramente en términos hipotecarios o de la definición que tú nos comentas, pues también tienes sus variantes estos riesgos. O sea, estos riesgos al final ustedes mismos presentaron el día de hoy ejemplos que no tienen que ver con aseguradoras, desde pues lo que podrían investigar o desde el desconocimiento de la materia tal cual, y eso habla de que el riesgo de crédito, liquidez y de mercado existe en otros ámbitos que no sean el sector financiero. ¿Cómo los abordas? De manera muy diferente. Y lo vimos, por ejemplo, en el riesgo de liquidez. O sea, en el riesgo de liquidez vimos bastantes definiciones mediciones, indicadores de liquidez que no van a aplicar a aseguradoras, pero aplican a cualquier otra compañía, sea una panadería chiquita como la del ejemplo, o sea o una empresa enorme, ¿no? Pero bueno, entonces, estos a grandes rasgos los riesgos financieros, chicos. ¿Tienen alguna duda de ellos? A ver, sí, una duda. En caso de, por ejemplo, como el ejemplo que ponían nuestros compañeros anteriores, en una panadería, ¿eso cómo calcularíamos el riesgo de incumplimiento de crédito, de pago del crédito? Pues, de entrada, una panadería no te va a dar esa información porque me va a interesar que le calcules su riesgo, ¿no? Pero si tú lo quisieras hacer y te contrataran a ti como actuario, a mí se me hace algo, o sea, de una manera muy sencilla y fundamentada. Ahorita Chris puede, bueno, a ver si quieres tú primero tu idea, Chris, y ya luego les digo lo que iba a decir. Es que yo cuando investigué, o sea, sí como contemplaba de que, por ejemplo, los ingresos, ¿no? Es como cuando tú vas a pedir un crédito de auto, pues te analizan, ¿no? No es como que tú tengas una calificación de una empresa, pero pues te analizan tu historial crediticio y pues tus ingresos. Entonces Ujú, creo que ujú. eso es lo que toman en cuenta. Sí, o sea, yo lo vería de dos maneras. O sea, la manera más rústica, o sea, si a mí me contrataran la panadería o una empresa, pensemos no en un banco. Pensemos que tú le prestas ese dinero a la panadería y ahí me contratas para eso, antes de darle el préstamo o algo, pues lo que dice Chris. O sea, yo genero un histórico. Más o menos voy viendo cuántas veces si ha llegado a prestar o a pedir prestado a la panadería, cuántas veces ha pagado, si tiene alguna deuda que me tenga que documentar. Y de ahí hago una función a priori, ¿no? O sea, recuerden que no todo tiene que ser como súper datos y todo. Creo que con este boom que tenemos de ciencia de datos, la verdad es que muchos actuarios, si no tienen muchos datos, se piensan que no se puede resolver algo, ¿no? Sin embargo, es una mentira total. Yo lo quería hacer eso,
Si me comenta que todo lo ha pagado y todo, pues lamentablemente no tiene una probabilidad de incumplimiento. Entonces yo le dejaré una probabilidad de incumplimiento promedio, ¿no? Diría, ¿sabes qué? Pues le voy a dejar un 10%, un 5% sobre el valor que tengo, y entonces esto es lo que tú puedes perder. Y también depende también el plazo de tiempo en el que me vas a pagar, ¿no? A mayor plazo de tiempo, aun cuando las mensualidades sean más pequeñas, con el costo del interés, el cargo del interés sobre la gente, pues sí se va a poner pesado, ¿no? Y el riesgo de incumplimiento podría crecer. Ahora, tenemos una ventaja para el sector financiero y para los bancos. El punto de los bancos, y que es una ayuda muy importante, es que tienes el buro de crédito. Que si tienes buro de crédito, pues puedes ver ya sin que la persona te diga y sin hacer un acto de buena fe, pues tienes que ver pues su historial crediticio, ¿no? Su score crediticio. Su score credit, o sea, y son dos cosas diferentes. El historial crediticio te va a decir cuántas veces en los últimos 5 años la persona ha incurrido en incumplimiento de sus pagos. Y el score crediticio también te dice qué tan endeudado está. Entonces, pues, porque yo puedo llegar contigo y decirte, ¿sabes qué? Mira, sí tengo deuda y he tenido deuda y siempre he cumplido. Sí, pero ya tienes 1 millón de pesos en deuda y ganas 100,000 pesos al mes. Entonces, tal vez si yo te presto otro millón, ya no vas a poder pagar alguna de las deudas y no me voy a arriesgar a que yo sea el que no pague, al que no pagues. Entonces, son dos formas, ¿no? Y de nuevo, o sea, no es tirarle a la frecuencia de los datos y a todo esto, ¿no? O sea, sino que ustedes lo que necesito es que empiecen a ser periciosos en este tema, que empiecen a entender que con poquita información yo puedo ser curioso y generar algo, ¿no? ¿Cómo lo harían ustedes sin necesidad? Imagínense que ustedes no tuvieran este acercamiento, porque una persona que presta su dinero, o sea, los usureros que están en las colonias, todo eso, pues no tienen la capacidad monetaria para pagar al Banco de México y que les diga la información financiera de todos, ¿no? ¿Cómo le hacen? Entonces, ¿cómo le pueden hacer si los contratan a ustedes? Si no, les van a pagar poquito, les van a pagar bastante para que den un modelo, pues, que pueda ayudarles. Entonces, es eso, es que ustedes empiecen a practicarlo, empiecen a entenderlo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profesor, por No, mi parte no. Ok, entonces, hasta aquí llegaríamos con este tema. Vamos a saltarnos los riesgos operativos un poco, porque de acuerdo con el calendario de la comisión que le sacaron, ustedes están ya 2 semanas, 3 semanas de entregar la prueba de solvencia dinámica. Entonces, a partir del lunes, lo que es lunes 13 y 14 de octubre, tanto el 20 es el examen, el siguiente, o cuándo es el siguiente examen. ¿Cómo quedaron las fechas, Jos? No me acuerdo. Si mal no estoy, el próximo examen es el 23 de octubre. No puede ser porque es jueves. Es el Bueno, 27. El es el 21 es la 27. revisión, el 27 es el examen y el 31 es la prueba de solvencia. A ver, 27 es el examen. Sí, 31 es la entrega de la prueba de solvencia. sí. Y se supone que hay un día que tienen que venir a mostrar justo su proyecto. ¿Qué día es? ¿El 3 de noviembre? ¿O ya Eh, se canceló esa parte? A pues mostrarlo, solo, bueno, ¿Ah? gracias. Pues como tal, no era como mostrarlo, sino como ver cómo iban como a hacer un pre antes de las entregas, que justamente pues este es antes de una semana antes de la entrega de la prueba de solvencia. Ok, bueno, redefinimos eso. Pero entonces el 27 como base del examen, entonces 13, 14, 20 y 21 van a ser las sesiones de prueba de solvencia dinámica. Con eso ustedes pueden ir trabajando su proyecto. Y el 27 va a ser el examen, y el examen va a ser totalmente de prueba de solvencia dinámica, junto con los riesgos que hemos visto al día de hoy, menos los financieros, ¿ok? Entonces, nos vamos a saltar de los operativos. Cuando terminemos prueba de solvencia dinámica, vamos a ver operativos para ya poder ahora sí ver lo que es la autoevaluación de riesgos y solvencia institucionales, que es el ARSI, y ya, de ahí estaríamos casi acabando con el temario. ¿Ok? Chicos, me dio gusto ver sus presentaciones. En general, sus presentaciones están muy bien. La verdad es que van mejorando conforme las primeras entregas, conforme lo que he visto para algunos que ya conocía Actores 1 y 2. Sí, para los directores, yo sé que van a decir que soy muy pesado en ese sentido,
La ortografía, chicos, o sea, al final, si son directores, están haciendo bien su trabajo, ustedes tienen que hacer el trabajo que suena más sencillo. Yo sé que no lo es, pero está revisando palabra por palabra, documento por documento, letra por letra, que todo esté bien escrito. Todavía se ven fallos y eso pues sí demerita un poquito de la calidad de sus trabajos, ¿ok? Todos los equipos, les mencioné tanto en la exposición o por mensaje, que tenían alguna falta de ortografía. Entonces, por favor, bueno, como sanción para todo el grupo, todo el equipo tiene que hacer para la siguiente sesión a mano 300 veces la palabra que se hayan equivocado. Si fueron más de una palabra que yo le haya comentado al director, pues es 300 por palabra, ¿ok? Y el director tiene que hacerla 600 veces, ¿ok? Cada palabra. Tiene que estar firmado por sus papás y me lo tienen que mandar antes de este jueves a mi correo electrónico. Si no, pierden derecho a hacer el examen, ¿vale? Entonces vamos bien, pero yo lo que necesito es que ustedes lleguen a un nivel óptimo, donde casi casi les diga que son perfectos. Entonces, pues si los tengo que exigir así para la parte de la ortografía, que es ya lo mínimo, si ya se ha aventado en todo el trabajo, pues lo va a tener que hacer, ¿vale? Entonces, pues nos vemos, chicos, que descansen y nos estamos viendo el siguiente lunes. Profe, nada más.